Estamos escuchando una suerte de ranchera por parte de este conjunto San Felipe, un conjunto de músicos callejeros, barrial, de El Salvador, de la capital mismo de El Salvador, en este tramito de la Rueda Amarga. De la Puerta Negra, precisamente, es lo que estábamos y están escuchando por debajo de nuestras voces. Decía en lo previo que yo veía melena al viento, porque está abierta la ventana que da a 18 de julio, y también la puerta que da al entrepiso del Palacio Salud, que se formaba una corriente, que la melena de Angelito Amestoy estaba volando al viento, y era efectivamente la de él, porque claro, lo visualizábamos a lo lejos. Le damos los buenos días, la bienvenida a Ángela Amestoy, integrante del Espacio 567, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, en su calidad de trabajador, integrante del colectivo de COFE, del Sindicato Único del INAU. Su INAU, es así, su INAU, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, maravilloso, la melena del viento se voló. Se voló del todo. Volando, se voló del todo y quedamos calvos, pero bueno, vientos de primavera. Saludo a toda la audiencia, a ti Marcelo, y dejarle el saludo a Alberto y a todo ese colectivo que anda por ahí. Andan por ahí, pasándola también de maravillas y en la comunicación. Algunos temas que han sido promulgados en el Parlamento, uno de ellos tiempo atrás, que contó, con la aprobación de la coalición de Izquierda Frente Amplio. Estamos hablando de lo que se conoce como la ley de riego popularmente. Colectivo de trabajadores, puntualmente tomando la vanguardia, por así llamarlo, los funcionarios de OCE convocaron a otras fuerzas sociales, a otras fuerzas políticas, para intentar revertir esta situación. Creo que las noticias no son muy auspiciosas, pero puntualmente, y más allá de esta situación, me gustaría que dieras un pantallazo a propósito de la ley de riego, lo que implica, lo que estaría, transformando parte de los acuerdos y convenios vigentes, digamos. Bien. Lo primero a señalar sería que la ley de riego nosotros ya teníamos. Uh-huh. Lo que hizo la aprobación de esta ley fue una modificación a la ley que teníamos. Y dentro de las modificaciones estaba planteado la posibilidad de que emprendimientos privados, sociedades anónimas y demás, pudieran gestionar distintos embalses para así llegar a pequeños productores y demás. Esto generó toda una serie de conflictos con organizaciones sociales, con la propia academia, porque de alguna manera lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es abriendo las puertas para privatizar el suministro de agua, de riego, a esos pequeños productores. Que en realidad nosotros embalses ya tenemos, incluso embalses de propio Estado. ¿Tá? Nosotros como Partido por la Victoria del Pueblo entendíamos que no era necesaria la mención a nuevas inversiones, porque además es inconstitucional en cuanto que nosotros aprobamos que la ley es un derecho y no puede ser privatizada. El agua es un derecho y no puede ser privatizada. Allí las distintas organizaciones sociales, FOSE principalmente, comenzaron el camino de juntar firmas para plebiscitar, no es para anular la ley, es para plebiscitar que el pueblo se expida sobre si quería esta reforma a la ley de riego o no quería la reforma a la ley de riego. Con algunos altibajos empezó la campaña, con distintas organizaciones, se fueron sumando, el PIT-CNT lo resolvió en su conjunto, y ayer se entregaron las firmas que no llegan, se sabe que no llegan, a las necesarias para disparar el mecanismo de plebiscito. Se deben recolectar o validar un 25% sí, más de 700.000 firmas, del faltaron seguramente cerca de 300.000 firmas, ¿no? Seguramente en los próximos días, se estará evaluando. Lo que planteó FOSE fue presentar un recurso, porque además se entiende desde la academia además que es inconstitucional esta reforma de ley de riego. Lo que nos llama la atención, porque si bien nosotros algunos artículos modificativos no los votamos como Partido por la Victoria del Pueblo, el Frente Amplio me parece que al ver las organizaciones sociales que se suman en la voluntad de hacer un llamado a la democracia, que no es otra cosa más que eso, llamado a plebiscito, no haya apoyado y se haya alejado, ¿no? Y se haya encerrado
en las decisiones tomadas a nivel parlamentario, no habilitando que la ciudadanía en definitiva se pronuncie si está de acuerdo o no con lo que está en cuestión. En un primer análisis es por lo menos llamativo, ¿no? Cuando decimos que el Frente Amplio es una herramienta para la acción política permanente, bueno, qué mejor que plantear que la ciudadanía se pronunciara sobre el tema, ¿no? Se expresara. Y bueno, con esas contradicciones, desde el PIT-CNT, con altas y bajas, se comenzó la campaña desde hace tiempo, algunas veces invisibilizada por otros temas y demás, y bueno, yo creo que no se pudo comunicar debidamente a toda la población, y esa fue la conclusión, ¿no? Ahora habría que hacer toda una autocrítica también a la interna del movimiento sindical. Una de las banderas y una de las puntualizaciones precisamente de esta campaña de recolección de firmas es acerca y a propósito de lo que es la inconstitucionalidad de esta modificación de la ley de riego para lo que son las afectaciones de los recursos naturales y de los recursos acuíferos puntualmente, ¿no? Que es de lo que se refiere. La Suprema Corte de Justicia, que cada tanto se le ocurre declarar inconstitucionales algunas de las ocurrencias, en este caso hizo mutis por el foro, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora formalmente se va a presentar el recurso, además, pero no, en este caso no se pronunció para nada, ¿no? Esas cosas que a veces vamos para un lado, a veces vamos para el otro, según sea algo que toca intereses o no. Pese a que algunos intereses no se enteran, salvo que se les solicite formalmente. Usted va a pensar que estoy de peleador hoy, pero también lo traigo con algunos temas, porque hay una iniciativa en la cual que uno se suponía o esperaba que hubiera existido una cierta fluidez en la coordinación entre quienes proponían determinado marco regulatorio de una ley a propósito para que, bueno, un porcentaje de la población tuviera cierto acceso al trabajo, con, digamos, quienes están sentados en las poltronas de nuestro Parlamento y sobre todo y fundamentalmente quienes tienen cierta más afinidad, por ejemplo, con el movimiento sindical, con el movimiento social. Resulta que una ley o una iniciativa de ley tuvo una serie de modificaciones, las cuales, bueno, no es que sean graves, pero sí, digamos, podrían haber sido mucho más de avanzada de lo que efectivamente se votó y sobre todo transformándose lo que se había planteado en un principio. Estamos hablando de lo que es la ley de accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué pasa esto? Que es lo que se pregunta a mucha gente, no entiendo, pero no son lo mismo. No son lo mismo por lo visto. No, sin duda que no es lo mismo, ¿no? Sin duda que no es lo mismo. Se votó la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, tuvo modificaciones a nivel del Senado. Para entenderlo, porque a veces se plantea y desde algunos sectores del Frente Amplio se puso como un gran logro, un avance, un paso más, pero es otra de las cuestiones que podría haber sido una fiesta el miércoles. Podría haber sido una fiesta y se transformó en una nueva ruptura de los puentes con las organizaciones sociales. Y además deja expuesto un montón de contradicciones de la propia fuerza política. Se estuvo trabajando junto con el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT, organizaciones de discapacidad y demás, en distintas modificaciones, propuestas, fueron y vinieron, hasta que se acordó con el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Discapacidad un proyecto de ley que se envía al Parlamento. Lo que planteaba era, en plazos medianos y plazos largos, la inclusión paulatina en las plantillas de trabajo de todas las empresas privadas de personas con discapacidad, en determinados porcentajes según fuera la cantidad de trabajadores de cada empresa, ¿verdad? Y así se daban hasta 3 años y demás, para comenzar a incluir personas con discapacidad. El artículo primero, como venía del Poder Ejecutivo, planteaba que de la plantilla de trabajadores de la empresa, tal porcentaje, más de 500, así hasta 25 trabajadores. La modificación, que es sutil pero no es nada menor, que se modificó en el Senado en acuerdo con los partidos de derecha, fue que se cambió y se puso de los trabajadores permanentes. Y eso modifica todo. Todo, claro. Absolutamente todo. Para empezar, muchísimas empresas tienen zafras, tienen contratos a finalización de obra, digamos el Zunca, por ejemplo, que es uno de los grandes impulsores de esta ley.
Muchísimas Recordemos que el empresas. SUCA, junto con más de 60 organizaciones que trabajan en el área de la discapacidad. Exactamente. Y además abre la puerta a que las empresas utilicen algo que es la tercerización, que es otro de los proyectos de ley que está dormido en el Parlamento porque no tenemos los consensos a nuestra propia bancada como Frente Amplio. ¿Qué puede hacer una empresa grande? Bueno, supuestamente es lo que hacen la generalidad de las empresas. Empezamos a tercerizar servicios, entonces nunca voy a llegar a un determinado número de trabajadores permanentes. Y de esa manera me evito la aplicación de la ley. Hago una violación permanente de la ley. Exactamente. Que es una gran contradicción porque el Estado también viola la ley, ¿no? Porque para el Estado ya estaba obligatoriamente que deben ser contratadas personas con discapacidad en determinados porcentajes y no en todos los organismos se está dando esto, ¿verdad? Que esto ya lo hemos planteado como COFE y como PCNT. Pero bueno, esto se extendía hacia los privados y la gran preocupación... Perdón sí. que te interrumpa. Estás hablando del ingreso mediante concurso. Mediante concurso. Bien, en ahí donde está, se perfecto. reservan determinados porcentajes. Correcto. Ahora, cuando según tengo entendido yo, para el ingreso por concurso a la administración pública, hay una suerte de jurado, no sé cómo se denomina. Sí, tribunal. Tribunal, efectivamente, que también integran los trabajadores. O sea que no hay una corresponsabilidad a la hora de la instrumentación de esos llamados a concurso. Sí, por pero parte los trabajadores lo que tienen en los tribunales y demás, los veedores y demás, es el tema de aquellas personas que cumplen con los requisitos que plantean los organismos. Los trabajadores no tienen voz ni voto en la estructuración de los requisitos. No pueden declarar lo vemos rebeldía ese concurso, ya que no cumple con los requisitos. Se ha discutido mil veces. Se ha discutido 1000 veces, pero se continúa. 1000 veces se ha discutido, pero se continúa. Era un breve paréntesis a propósito de eso. No, se continúa. El tema acá, la contradicción que tenemos es el Partido por la Autonomía del Pueblo, junto con otros sectores, algunos sectores del Frente Amplio, impulsamos en diputados, volver al proyecto que venía del Ejecutivo, porque además es una cuestión, un proyecto que viene del Poder Ejecutivo del Frente Amplio, en acuerdo con las organizaciones sociales. Es un tema estratégico del Frente Amplio definido por su mesa política, volver a establecer los puentes y reforzar sus vínculos con las organizaciones sociales. Muy bien, el Ejecutivo y las organizaciones sociales le plantean algo al Parlamento. Y el Parlamento, para buscar consensos con la derecha, desestima ese acuerdo, se aleja de las organizaciones sociales y se acerca a la derecha. Es bastante, por lo menos, desde afuera, inentendible. Por lo menos inentendible. Nosotros en lo particular... ¿Y quién da la cara en estos casos? Porque se supone que hubo hubo reuniones previas en las cuales se estableció el acuerdo. Vamos a ir por esto. Las organizaciones sociales con quien coordinaron y establecieron... Sí, el poder, pero queda como muy abstracto decir el poder. No, a nivel de presidencia, a nivel ministerial. Decir, lo remite presidencia, lo remite los ministerios. No. Se remite desde el Consejo de Ministros como corresponde al Ejecutivo. Sí, ahí vieron los acuerdos, ahí vieron los consensos. Las cámaras se habían llegado a los acuerdos también, porque también participaron en esas discusiones. Y un grupo de senadores, los senadores de nuestra bancada, acuerdan con los partidos de la derecha otra cosa, que nos aleja a todo el Frente Amplio, al mismo gobierno, y desautoriza al Poder Ejecutivo por buscar consensos con la derecha. Por lo menos difícil de comprenderlo. Cuando tú planteas que parte de la bancada de la coalición de izquierdas establece ciertos acuerdos con la bancada de la derecha, puntualmente en este caso, lo hace porque la aprobación de la ley puede afectar algunos intereses o por carambola para decir, bueno, en este caso vamos a hacer ese acuerdito de los trabajadores permanentes, poner esa frase para en otra ley que tú me votes, porque no sé si soy claro en lo que quiero. ¿Por qué? Eso me gustaría saberlo, pero no estamos en el Senado. Lo que sí queda claro que esta modificación va a favor de las empresas privadas, va a favor del capital. Digamos, es un changüí más que se le da al capital, eso sí es absolutamente claro. Y de la forma como venía el Ejecutivo, se empezaba a ordenar, se empezaba a
el Estado tomar cartas en el asunto para que verdaderamente, todos los ciudadanos puedan ser incluidos en el mundo del trabajo. Eso es así. Luego de la charla nos metemos también en otros temas, y ya que mencionaste a una de las organizaciones que ha estado trabajando puntualmente en este proyecto que fue acordado, pero que al final se cae este acuerdo, el Zunca. Hay un integrante del Zunca que ustedes están promoviendo para lo que es una precandidatura de la coalición de izquierdas de cara a las próximas elecciones. Bien, bien. Nos queremos meter en ese tema, ¿le parece bien? Arriba. Está con nosotros charlando Ángela Mestoy, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. Queremos, junto con Ángela Mestoy, por cierto, saludar, mandarles un abrazo muy fuerte una vez más a todos los muchachos del Sindicato del Gas, que están muy cerquita de aquí, por cierto, haciendo el aguante, enfrentándose a una poderosa empresa como es Petrobras y a su vez a ciertas insensibilidades locales. Sí, tal cual. Ayer estuvimos con los compañeros, con Martín y junto a otros compañeros más. Una situación realmente preocupante, que no es nueva, que los compañeros del gas la vienen denunciando hace tiempo. No es el primer conflicto que se tiene, debemos recordar que ya hubo una huelga de hambre, donde hubo intervención de distintas organizaciones y demás, no solo desde el PCNT, desde el Parlamento, la propia Iglesia, tratando de encontrar soluciones, pero este tipo de emprendimientos de inversión extranjera que viene al país y demás, en algún momento vamos a tener que comprender que no todas vienen para darle trabajo a los uruguayos ni para las grandes inversiones. Lo que está buscando hoy Petrobras es irse del país y hacerle el juicio al Estado. Y estamos hablando de mucho más de 100 millones de dólares. Ese es su negocio. Tratar de mostrarle que el negocio no le es viable, que el Estado uruguayo tiene la culpa por haberle abierto las puertas y en el medio deja trabajadores sin su trabajo, denuncia los convenios colectivos, entonces estamos violando también nuestra ley de negociación colectiva, etcétera, y se da el lujo de no recibir, no querer hablar con nadie. El Poder Ejecutivo ya presentó distintas propuestas, no fueron aceptadas, de todas aquellas inversiones que se debían hacer y demás. Lo único que encontramos que ha invertido es en achicar su cartera de clientes, ¿no? Una situación compleja. En el medio están los trabajadores, en el medio tenemos 3 compañeros que ya llevamos el día 12 de huelga de hambre, y estamos denunciando toda esta situación, ¿no? Con todo el movimiento sindical y demás, planteando a ver cómo, por un lado, mantenemos un servicio como es el gas directo por cañería, que tiene todavía miles de usuarios, y por otro lado, el tema de soberanía, ¿no? Acá parece que viene una empresa y como es una petrolera multinacional, hace con el Estado uruguayo y con sus trabajadores lo que quiere. Referencia se hizo el pasado lunes, cuando, allí en la esquina de Maldonado y Julio Herrera, se plantara el espacio 567 del Partido por la Victoria del Pueblo, junto a Valeria Rubino, el diputado Luis Puig, Virginia Cardoso y Oscar Andrade, en un acto donde, planteando una suerte de por una democracia sin claudicaciones y apoyando la candidatura de Oscar Andrade. ¿Por qué Oscar Andrade? Porque entendemos que el Frente Amplio, como decíamos en forma general, debe volver a establecer sus lazos con lo que es su base social. Y su base social la va a encontrar necesariamente en los trabajadores y en todas las luchas del pueblo organizado. Eso el Frente Amplio lo ha perdido. Lo que hablábamos hoy de la ley de discapacidad, y así podemos citar muchísimos ejemplos más. En esta región en donde las derechas van ganando y tenemos lo de Brasil acá a unas horas de definirse, si bien nosotros nos mantenemos con un gobierno progresista, también es cierto y debe ser absolutamente reconocido que vamos perdiendo nuestros puentes, vamos perdiendo nuestro diálogo con las distintas organizaciones, que es en definitiva con el pueblo en general, y en donde se sostuvo siempre el Frente Amplio. Ese camino debe revertirse. Necesariamente creo que tenemos que darle señales claras a la población de que el Frente Amplio está en el gobierno no solo para gestionar bien, eso se puede hacer desde cualquier filosofía política, sino para favorecer la lucha de los trabajadores, favorecer
los distintos colectivos, y en definitiva en un diálogo permanente con la sociedad. Hemos considerado que entre las distintas candidaturas que se le presentan a la población, precandidaturas, ¿no? Porque todavía tenemos un congreso el 1 de diciembre, el Boca reúne esas características. Es un compañero que viene del movimiento social, que ha tenido su actividad en el Parlamento, ha impulsado leyes obreras, y tiene una visión muy clara de lo que es gobernar disputando el poder, que es una discusión que dentro del Frente Amplio ya no la estamos casi dando. Cuando nos planteamos gobernar, el Frente Amplio lo que tiene que hacer es eso, ¿verdad? Gobernar disputando el poder. Para eso. Si no, no tendría mucho sentido, simplemente administrar, y podemos correr el riesgo que nos pase como le pasa a muchos vecinos, que entonces somos todos más o menos parecidos, y en el enojo y las campañas que hacen la derecha de desprestigio, además de cualquier posible avance, va lo mismo uno que lo otro. Nosotros entendemos que el Frente Amplio debe retomar los caminos de izquierda, debe retomar el diálogo social y debe volver a ser una herramienta permanente de política. Y dentro de las compañeras y compañeros propuestos, consideramos que el Boca es el que reúne esas condiciones para eso. ¿Esta instancia se va a dilucidar cuándo? El 1 de diciembre es el Congreso. 1 de diciembre es el Congreso. Ahí se vota definitivamente. Y la idea del espacio que usted integra, además de promover la precandidatura de Andrade, es votar la habilitación de todas las precandidaturas. De que se... Sí, en principio votar la candidatura de Andrade, claro, es la que nosotros impulsamos como partido y como espacio 567. Históricamente se ha habilitado a todas aquellas compañeros y compañeros que se entienden oportuno que se presenten, porque eso también enriquece la discusión y demás. De a partir de diciembre hasta junio vamos a tener espero una rica discusión democrática que nos fortalezca a todos como Frente Amplio. Y de acá a diciembre seguramente en distintas esquinas no solamente, por cierto, de Claro de Capital, sino todo el interior, anda participando precisamente Andrade, e integrantes está participando, compañeros nuestros del Partido Bolivariano del Pueblo. Hay previsto ahora el 26 acá en Montevideo, también hay distintas actividades que vamos a estar haciendo, transmitiendo por qué el apoyo a esta candidatura, ¿no? Está muy bien. Sobre el final de la charla, mi estimado Bestoy, hay una actividad puntual de un documental que hace un tiempo atrás se presentó en un festival aquí en la Sala Cinemateca. Sí. Ha andado también por el interior, luego volvió para el cine de Pocitos, y ahora creo que hay una nueva chance de verlo. ¿Puede ser? Hoy. Kollontai, esa producción argentina, que nos relata la resistencia del pueblo uruguayo en el exilio, de nuestros compañeros fundadores del partido en Buenos Aires, en el año 75. Hoy en el Centro Cultural Experimental, allí en Malvin. Espectacular sala con un sonido de aquellos... Precioso, sala chiquita, ciento y tantos espectadores. El sonido que tiene y la imagen que se proyecta así es impresionante, y además recalcar y resaltar que fue mediante iniciativa de los vecinos, que en un presupuesto participativo precisamente se logró esa sala, realzar la sala de la experimental. Así que es hoy a las 20, allí en la sala Kollontai, el documental, realmente es una invitación a verlo. Queda el convite entonces como para entender un poco algunos porqué de algunas actitudes y cómo se plantan en hoy ciertos colectivos políticos que tienen una historia determinada. Correcto. Como por ejemplo la que se cuenta allí en Kollontai. Es una manera de contar la historia. Hay otros relatos que están en la vuelta, pero bien vale la pena, exactamente. Y como lo planteamos con el Partido por la Victoria del Pueblo, ¿no? Nosotros somos uno de los vecinos. Exactamente. Bien vale la pena acercarse, escuchar y ver precisamente cómo fue que se construyó cierta historia. Mi estimado, Bueno, Marcelo, seguiremos. No sé por dónde va a andar ahora. ¿Tiene alguna actividad partidaria hoy? ¿Hoy tiene libre? Hoy tengo una actividad particular, apenas salgo, voy a ir hasta la sociedad a repetir remedios. Me parece y después familia. Familia. Y no se olvide que tiene la chance hoy de salir campeón. Es verdad. El torneo corto puede salir campeón hoy. Sí, se me genera un cuadro muy querido. Se me genera una contradicción porque justamente con el cuadro estoy pensando, de mis padres, mis tíos y demás, ¿no? No hace mucho tiempo atrás estuvimos charlando contigo en la sede precisamente cuando estaban cumpliendo los 100 años. Sí. En un programa especial que hicimos desde la sede de Progreso. Es verdad. Bueno, entonces traté de poner energía como para que no le hagan daño al barrio, a que su gane gente. el más mejor. Que gane el más mejor.
No le pueden hacer daño a su gente. Piensa en su historia, ¿eh? Hablando de la historia, estamos hablando de Coyontay. Piensa en la historia. ¿Cómo le van a hacer daño a los viejos gauchos del Pantanoso? Fuerte abrazo, gracias por la visita. Arriba. Estuvo con nosotros aquí en este tramo de Amargueando Ángela Mestoy, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567 de la coalición de izquierdas Frente Amplio.